Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo vive hoy y ni su obra ni su persona son cosas del pasado, sino total y completamente actuales. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa de transformación, renovación. Queremos compartir con ustedes el tema sanidad y milagros. Y me acompaña Elcita. Hola, Elcita. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Buenas noches. Es un placer estar aquí nuevamente. Así es. Y bueno, yo quiero comenzar, ¿verdad?, haciendo algunas preguntas como, ¿qué es un milagro? ¿Hemos sido o podemos ser testigos de los milagros? ¿Quién puede hacer un milagro? ¿Será que Dios los puede hacer? ¿Creemos o podemos creer que Dios es un Dios de milagros? Y me pregunto todo esto porque vivimos en una época de mucha tecnología, de muchos avances científicos, donde creo que todos se lo atribuimos, o el hombre mismo se atribuye sus propios logros. Lo que ocurre son cosas que dice el hombre, ¿verdad? Es el que recibe los aplausos, recibe las coronas, recibe la gloria, ¿verdad? De todos los avances que se van dando, ¿sí? Y hemos dejado de ver o de anhelar las cosas sobrenaturales, porque estamos acostumbrados a ver las cosas naturales. Es importante, ¿verdad?, que podamos definir qué es un milagro, para poder saber si hoy por hoy existen los milagros. Pues yo tengo una definición. Dice que la palabra española proviene del latín miraculum, que es un objeto para maravillarse, una maravilla, dice, es algo admirable que te asombra, te sorprende, pero en sí es una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se pueden explicar sobre la base de las leyes naturales conocidas, o algo que no se esperaría en el transcurso natural de los eventos. Dice en Mateo 16:4 que Jesús nunca ejerció su poder divino para beneficio propio o meramente para satisfacer la curiosidad ociosa. Todo lo que él hizo tenía un propósito divino. Todo lo que él hacía, sabemos y reconocemos, aún aquellos que se dicen ateos, han entendido que de Dios solamente provienen los milagros. Los milagros hoy en día no dejan de sorprendernos, verdaderamente sorprenden al mundo entero. Seguimos viendo la mano de Dios, aquel Dios que curaba leprosos, que levantaba paralíticos, que hacía ver a los ciegos, que curó a una mujer de flujo después de 12 años, ¿verdad? Sigue asombrándonos hoy por hoy con los milagros que existen. Pero solo tenemos que entender algo, que las cuestiones sobrenaturales, lo que nosotros podemos ver, que no podemos ver con nuestros ojos físicos, verdaderamente, que se mueven en el ámbito espiritual, solamente ahí es donde podemos ver la mano de Dios. Es donde podemos ver verdaderamente el poder, más bien, el poder de Dios en nuestras vidas. Así es. Para obtener un milagro, ¿qué necesitamos? ¿Qué se requiere? Sí. Para un milagro necesitamos dos puntos muy importantes. El primero es la fe. Es la fe en ¿quién? En Dios. Y verdaderamente ser obediente a Él. Y busqué, hay un versículo, ¿verdad?, que habla de eso. Bueno, me gustaría comenzar con Mateo 4:23, el que quería leer hace ratito. Dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y dice, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Dice que las noticias corrían y llegaron tan lejos, dice, como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, dice, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Entonces, lo primero que debemos entender es que Jesús vino con un propósito aquí en la tierra. Él vino para traer sanidad. Dice en Isaías que Él se llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad?,
nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Él pagó un precio que fue a precio de sangre, y nosotros lo sabemos. Y cuando nosotros verdaderamente, ¿a qué voy a la obediencia? Cuando nosotros reconocemos que verdaderamente Jesús hizo eso por nosotros, es cuando lo valoramos y sabemos que solamente en Él está el poder para traer esa sanidad. Porque si su palabra dice que Él se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, quiere decir que no era una promesa, sino que ya es un hecho. Y es un hecho que por su sangre nosotros somos sanos y somos salvos. O sea, se cumplieron dos propósitos en la cruz del Calvario: la salvación y la sanidad. La sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad en todos los sentidos. Cuando Dios habla de sanidad, está hablando de plenitud, está hablando de plenitud de vida, porque a eso Él vino. En Juan 10:10 lo dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que quién puede sanarnos, quién puede hacer un milagro, solamente tenemos que voltear el rostro al cielo, verdaderamente. Y como dice en segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo los perdonaré y sanaré su tierra. Y cuando Él habla de sanar su tierra, habla de sanarnos en todas las áreas. Cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando de todo lo que Dios quiere, todo lo enfermo que hay en nosotros, hay en nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos que los endemoniados, muchas cosas estaban en el espíritu, no eran en el cuerpo. Hay gente que está enferma del alma, ¿verdad? Con dolores del alma y demás, y Dios trae sanidad. Pero lo que nosotros vemos más común, se podría decir, es... Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Muchas enfermedades. Exactamente, y enfermedades nuevas que siguen viniendo, plagas. Y dices, ¿tú qué está sucediendo ahorita con el famoso chikungunya, ¿no? Cuando salió lo del SIDA, decíamos, sí. ¿Y eso? Pero está escrito. Todo eso está escrito, que las plagas, las epidemias, todo eso está escrito, que en los últimos tiempos veríamos eso. Porque hay un propósito en medio de todo eso. Hay un propósito que queremos, que Dios quiere que entendamos. En medio de la prueba está la bendición, porque en medio de la prueba es cuando nosotros volteamos a ver el rostro de Dios. Cuando todo está bien en casa, cuando no falta dinero, cuando estamos sanos, cuando estamos alegres, cuando todo está bien en el matrimonio. Ni te acuerdas de Dios, no te acuerdas de Él. Pero verdaderamente, cuando Dios está en Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sueño de Dios, el anhelo de Dios. Y cuando Dios de alguna manera no reaccionamos y nos manda a hablar, y nos manda a hablar por medio de tanta gente, y nuestro corazón está duro, está endurecido, vienen las pruebas, vienen enfermedades financieras en el matrimonio, vienen enfermedades en la salud, y enfermedades a veces que nos mueven el tapete, y no solamente a ti, sino a terceras personas, a todos los que amamos. Algo importante, los milagros, ¿verdad? Son esas señales de Dios para manifestar su poder. Dios quiere que a través de esos hechos, de esos actos, se manifieste su poder, ¿verdad? Y también algo muy esencial es que uno no deje de sorprenderse de esas manifestaciones, de maravillarse, porque estamos muy dados a acostumbrarnos, ¿sí? Nos acostumbramos a tener la vida y entonces ya no la valoras. Hasta cuando te dan una mala noticia, entonces empiezas a valorarla, ¿verdad? Sí. Empiezas a cuidarla, empiezas a cambiar tu manera de actuar, de pensar, de vivir. Pero también me llama algo la atención, hay gente que dice que el santito fulano de tal le concedió el milagrito. La virgencita de tal le concedió el milagro. Entonces, aparte de Dios, ¿alguien más concede milagros? Nadie más. La gente, hay una necesidad en el corazón humano de creer en algo, porque fuimos creados para ser adoradores, fuimos creados para alabar a un ser sobrenatural, verdaderamente. Aquellos que estamos en el camino de la verdad entendemos que solamente Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Es el único que nos puede llevar a eso. Pero hay una confusión
en el que el mundo se ha movido, porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento mi pueblo perece, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, que es tan importante, que está toda la verdad. Aquí dice que al único que debemos adorar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, es al único Dios. Y toda la palabra, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, habla de milagros hechos por Dios y hechos por Jesucristo. En ningún momento vemos que haya habido un milagro hecho por alguna otra persona, ¿no? ¿O sí? Vemos, y hay, porque bueno, sabemos que Jesús a partir de que vino, ¿verdad? Fue una revolución todo lo que hubo, pero desde que Dios creó desde que creó Dios el mundo, lo maravilloso, el universo, vemos como una mujer ya adulta, Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe, ya los dos ancianos, ella era estéril, tenían una promesa, pero no veían por dónde, ¿no? ¿Qué edad tenía Sara? No me acuerdo si tenía 90, 100 años, y él tenía 100 y tanto. Ahí vemos la mano de Dios. Sí. Como dice la palabra, el que cree todo es posible. Aunque Sara se rió, ¿verdad? Sabía que era realidad lo que Dios estaba diciendo. Y sabía, yo creo que fue una risa, yo creo que esa risa nerviosa, como cuando te dice, te sacaste la lotería, ¿no? Y así como que será verdad o será mentira, ¿no? Pero verdaderamente que cuando nosotros creemos, dice la palabra que todo es posible. Al incrédulo, por esa pequeña chispa de incredulidad de Sara, sí, vemos todo lo que pasó, y ¿no? algo maravilloso también que podemos nosotros entender, que no solamente el enfermo puede pedir, sino también pueden pedir sus familiares, sus amigos, porque tenemos aquí en Mateo 9, tenemos una historia que nos dejó Dios como prueba, y dice: y sucedió que le traían un paralítico tendido sobre una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué estáis cavilando maldades en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces esto nos enseña no solamente que una persona puede decir Jesús, sáname, sino también a través de tu familia, a través de oraciones, a través de mucha gente que a veces conoce tu condición, ¿no? Ellos te pueden ayudar también para llegar al corazón de Dios y que Él haga el milagro en tu vida. Que es otro de los ingredientes para poder provocar un milagro, aparte de la fe y de la obediencia, es la oración, ¿no? Sí. La intercesión, ¿verdad? Ya hablamos en el programa pasado, ya vimos el tema de la fe, ya vimos el tema de la oración. Decíamos que tienen que ir de la mano, sí, y es muy necesario pedirle, ¿verdad?, al Padre lo que estamos necesitando con fe, creyendo que Él lo va a hacer. En la misma palabra de Dios, en Juan 9, dice: una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Sí. A veces, ¿verdad?, le atribuimos las cosas, ¿verdad? Seguro porque está en pecado le va mal, o esto o el otro. Y como decíamos en el programa de Misericordia, hablamos sobre la gracia, ¿verdad? Pero aquí Jesús responde con esa sabiduría, ¿verdad?, que lo caracteriza, maravillosa. Y le dice, ¿verdad?, ni él ni sus padres. A veces van a suceder cosas para que puedan ver la grandeza de Dios en las vidas de las personas. Entonces, cuán importante es que tengamos muy claro que un milagro procede de Dios, es manifestar el poder de Dios en nuestra vida, que un milagro rompe con las leyes naturales y solo Dios puede romper con esas leyes naturales porque Él las estableció. Perdón, y ahorita se me venía a la mente cuando Eliseo muere, ¿no? Muere de una enfermedad, y Eliseo pues fue discípulo de Elías. Y dice la palabra de Dios que cuando entierran a un muerto junto a sus restos, el muerto resucita.
O sea, te das cuenta que a Dios le place sanar, vemos lo que estás hablando tú, que no es por pecado, no es una maldición, no es algo, sino que a Dios le place que los demás vean su gloria. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta y la gente voltee su rostro a Él, para que puedan ver que es Dios el que sana y no es el hombre, ¿no? Aunque Dios usa a los médicos, por supuesto, les da la sabiduría, eso también pero tiene que quedar. Pero el poder proviene de Dios, el poder ¿verdad? proviene porque de Dios. Hay gente que ora, que impone manos, ¿verdad? Porque dice la palabra que te unge para eso, ¿verdad? Para hacer milagros, maravillas y prodigios. Claro. Pero el poder no es de uno, y eso es tan importante creerlo, porque uno puede decir, yo oré por fulano y sanó. Y entonces las palmas se las lleva la persona. Y en Deuteronomio lo dice, no se te olvide que yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Y las riquezas, hablamos de todo tipo de riquezas, ¿no? Sí. Ahorita que estamos hablando de la salud. Y Jesús, ¿verdad? También dijo que en aquel lugar donde había hecho muchos milagros, la gente no había cambiado su manera de vivir. Y se molestó mucho, se disgustó y les llamó la atención y les dijo que le iba a ir muy mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Dios nos ama muchísimo. Así es. Y anhela lo mejor y va a contestar tu oración y te va a sanar y vamos a ver muchas cosas maravillosas de parte de Él. Pero el problema viene en estos corazones, ¿verdad? Que se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces tal vez pasa un año y de repente ya se te olvidó de dónde, qué milagro te concedió, qué hizo Dios por ti, ¿verdad? Y hay gente malagradecida. Exactamente. La importancia, ¿verdad?, de la manifestación del poder de Dios es que nunca se nos olvide de dónde nos sacó, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Y qué hace todos los días de nuestra vida? Porque creo que cada día vivimos milagros. Lo que pasa es que esta mente finita y limitada, ¿sí? No lo percibe, pero toda la vida es un milagro. Y también no podemos callar de las maravillas que Dios hace. Cuando Dios hace algo asombroso, ¿verdad? Porque Dios lo hace, yo creo que en todas las familias ha hecho algo asombroso, pero nos callamos. Y la gente necesita oír y asombrarse y admirarse de lo que Dios está haciendo hoy por hoy. Y como dice el cita, ¿verdad? Es necesario que la gente vea lo que Dios ha hecho. Y tenemos a dos personitas que amamos mucho, ¿verdad? Muchísimo. Tenemos un testimonio muy poderoso, pero antes de que tú conozcas a estas dos personitas, queremos que veas una cápsula acerca de ella, ¿sí? Ahorita regresamos. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo muchos milagros y hoy también los hace. Y como testigo de ello, quiero presentarles a Carla.
a quien de cariño le decimos Carlita, y a su preciosa mamá, Norma. Carlita, hola, buenas noches. Buenas noches. Normita. Hola, buenas noches. Y bueno, les dijimos, ¿verdad?, hace ratitito antes de la cápsula, que estábamos hablando de los milagros, y ellas son un testimonio viviente de un milagro maravilloso, poderoso, de amor. Carlita, tu vida iba muy normal, y de pronto te empezaste a sentir mal. Sí. Y pues, ¿qué nos pasa? Nos sentimos mal, acudimos rápidamente al médico, ¿verdad? Sí. Y en ese momento, pues, Carlita va al médico y le dan un diagnóstico. Sí, Sí. sí, o sea, llevamos los análisis y le dan un diagnóstico de que tenía leucemia mieloide aguda. Yo la verdad no sé, en ese momento no sabía qué significaba lo demás, pero sí sabía que era leucemia. Entonces en ese instante, primero que nada, yo dije, le doy gracias a Dios porque antes de la prueba me dio a conocer la palabra. Porque si no hubiese yo conocido la palabra, pues no sé qué hubiese sido de verdad. Pero yo me sentía muy confortada porque una vez leí que dice que todo aquel que se confía en Dios nunca sale defraudado. Y yo dije, pues yo no me estoy confiando a cualquiera, yo me estoy confiando a Dios. Nada más y nada menos al que todo lo puede. Así es. Y voy a ver su diestra sublime sobre la vida de mi hija. Y gracias a Dios la estoy viendo. En el momento que la doctora dijo leucemia, yo dije despacito, cancelado en el nombre de Jesús. Y la doctora me dijo que yo me retirara, que quería hablar con ella. Yo no sé qué habrá hablado con ella, pero en ese momento, pues, ni siquiera sentí, o sea, me sentía yo, creo que por la seguridad de que tenía que Dios lo puede hacer todo, ni siquiera sentí, digamos, miedo, no sentí nada. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Yo debería de estar llorando. ¿Y tú, Carlita? Pues mi primera reacción cuando me dan la noticia, me molesté, me sentí molesta. Por eso la doctora le pidió a mi mamá que saliera, ¿no? Pero era algo de lo que Dios ya me había estado hablando unos meses antes. Yo sabía que algo iba a suceder. No sabía qué era, ni a qué magnitud, ni lo que tenía que pasar. Pero fue algo que me cambió, me transformó la vida completamente. Hay una Carla antes de la leucemia y existe ahora una Carla después de la leucemia. Es algo muy difícil, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo me levanto muchas veces en las mañanas y le digo a Dios, a lo mejor suena locura, ¿no? Porque pues no voy a negar que hubo de todo, hubo miedo, tristeza. Nunca, gracias a Dios, entré en depresión, pero yo le dije a Dios, muchas gracias por el cáncer. Gracias porque a través de esto he conocido un Dios verdadero. Un Dios que no solamente es como te lo pintan en un congreso o como lo lees en la Biblia, ¿no? Empiezas a conocer a una persona que habita, que está junto a ti, que te habla. A mí Dios me hablaba muchas veces, pero a veces era tan abrumador todo lo que uno vive alrededor, o sea, todo lo que yo vivía, que decía, a lo mejor ya estoy quedando loca, ¿no? Con lo que estoy escuchando o con los pensamientos que se me están viniendo. Nunca de mi parte, de verdad, que Dios conoce mi corazón, nunca hubo un reproche hacia Dios o decirle, ¿por qué? Porque no, nunca hubo eso. Me acuerdo que sí, yo lloraba, ¿no? Pero decía, Dios, algo va a hacer. No puedo decir, bueno, esto es consecuencia de mis pecados, porque si no, todos estaríamos con cáncer en un hospital, ¿no? Entonces yo decía, pues algo va a ser Dios, algo me quiere enseñar. Y hace poco leí una palabra donde habla que la gente tiene un corazón endurecido, está cegado de ojos y sordo de oídos, y eso hace que Dios no lo sane, el endurecimiento del corazón. Entonces yo creo que había llegado a un punto de mi vida que pues sí lo tenía todo, ¿no? O sea, tenía yo una vida súper ocupada cristiana, ¿no? Casi la perfección. Tenía amigos, muchos amigos, tengo muchos amigos, pues nunca me faltó que comer, nunca me faltó que vestir, me encantaba andar bien vestida y arreglada y con lo mejor, ¿no? Y hasta eso que llegó un momento que yo creo que me empecé a volver una cristiana superficial, una cristiana de
pues de ir y de sentarme en un lugar, escuchar la palabra o afanarme en servir en las convenciones o dentro de la iglesia o pues con el equipo apostólico, que la verdad me gusta mucho, pero la vida se me estaba yendo en eso, ¿no? Es mucho como Marta, mucho afán y poca presencia. Entonces, eso me pasó, o sea, realmente yo era una persona súper ocupada. Yo vivía así, llegaba a mi casa a bañarme, pintarme, jala para afuera, ¿no? Y cuando sucede esto, pues me quedé, o sea, aislada de todo. Me fue quitado todo lo que me gustaba, pues el arreglo personal que como mujer nos gusta y que a mí me encantaba. Las amistades también son quitadas, aunque sigan estando ahí, pues tú estás en un cuarto donde no puedes estar con ellas. O sea, ya no hay televisión, ya no hay internet, ya no hay todas esas cosas que abruman tanto y que pensamos que ay, pues no pasa nada, vivimos normal, pero alejaban tanto de Dios, ¿no? Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque digo, el cáncer me transformó la vida. Estuvo casi por quitármela, pero hubo alguien que pagó por ella, ¿no? Entonces nadie me la podía quitar. Y pues ha sido difícil, ha sido una prueba que realmente no quisiera volver a vivir, pero ha tenido un fruto muy agradable, un fruto apacible, un fruto que más que querer que alguien lo vea o demostrárselo a alguien, ha sido algo que yo he comido en secreto. He llorado mucho, lloré mucho, no voy a decir, Carla no tuvo miedo, no, Carla tuvo mucho miedo. Carla a veces tiene episodios donde tiene mucho miedo, porque la leucemia es una enfermedad autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo es el que se está como destruyendo, ¿no? Entonces, cuando tú te ves acorralado y dices, el doctor no me puede sanar, la medicina no me puede sanar, mi mamá que me ama no me puede sanar, mis amigos, el apóstol que ha estado siempre junto a mí no me puede sanar. Nadie me puede sanar de esto porque mi propio cuerpo me está destruyendo. Entonces ahí fue donde tú caes en un hueco. Lo único que puedes hacer es, ¿quién creó mi cuerpo? ¿Quién creó mis células? ¿Quién te dice a mis células, corrígete o enférmate o transfórmate o cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces yo puse mi mirada hacia Dios. Solamente tú puedes hacer que nuevamente mis glóbulos blancos sean normales, sean la cantidad que tiene que ser, y tú eres el único que puede hacer que mi cuerpo soporte y aguante. Y pues aquí estoy, ¿no? Después de todo eso, creyendo a Dios en que esto solamente ha sido un paso para abrir una nueva revelación, ¿no? Una nueva revelación donde Jesús, al principio pues yo decía, Jesús me sanó, Jesús me salvó, Jesús todo. Pero cuando llegas a algo así, tú dices, bueno, si Jesús se llevó todo en la cruz, como hace rato comentaban, entonces ¿por qué estoy enferma? No puedo decir, no me equivoqué. Claro, me equivoqué en muchas cosas, muchas cosas me equivoqué, pero Dios ya lo sabía y aún así decidió enviar a Jesús por mí. Entonces significa que su gracia está sobre mí. Entonces, ni siquiera eso me puede condenar. Yo le dije a Dios, me acuerdo que llegamos al hospital y me iban a meter a quirófano para ponerme un catéter. Y me llegó la doctora con una hoja donde venía diciendo, bueno, decía mi nombre, decía el tipo de enfermedad que tenía, decía cuáles iban a ser las consecuencias del tratamiento, en lo que consistía el tratamiento, lo que se esperaba a corto, a mediano y a largo plazo. Y es muy feo ver que ahí te dice, bueno, pues te va a caer tu pelo, puedes sufrir tus órganos algún tipo de daño, ¿no? Y pues puedes morirte. Y te dicen, aquí te lo entrego, fírmalo. Entonces, yo estaba, es más, hasta me pongo temblorosa, ¿no? Porque pues es algo difícil, sí. Pero agarré, en ese momento, o sea, yo no podía pensar muy claro, ¿no? No tenía ni siquiera una Biblia junto de mí, no tenía yo nada. Estaba acostada y le dije a mi mamá. Estaba saliendo todavía anestesiada. No, me iban a meter a quirófano. No fue, creo que fue cuando saliste. Bueno, ajá. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué?
préstame tu celular, quiero revisar la Biblia de tu celular, porque siento que tengo que orar por esto. Entonces le dije, mamá, ¿en qué parte se encuentra? Imagínense, yo cristiana, y yo, ¿en qué parte se encuentra donde dice que Dios se llevó en la cruz todas mis enfermedades y que el acta de que me era contraria, Él la anulaba, ¿no? Entonces me dijo mi mamá, pues está en Colosenses. Entonces yo agarré, saqué el teléfono y empecé a leer la cita bíblica y le puse en mi mano. Y dije, esta acta, aquí está mi nombre, aquí está lo que dicen que tengo y todas las consecuencias que me conllevan, ¿no? Entonces yo dije, Señor, tú lo dijiste. Y sí, a lo mejor soy culpable de todo, a lo mejor soy la peor persona que ha pisado el mundo, a lo mejor he sido lo que he sido, pero aquí tú moriste por mí. Entonces yo le puse mi mano encima y empecé a orar y se lo dije, ¿no? Tú te llevaste en la cruz del Calvario esta acta, o sea, tú la anulaste y tú te has levantado y eso es lo que a mí me ha traído sanidad y me va a traer vida, ¿no? El panorama pintaba horrible en todos los aspectos con la enfermedad que me habían diagnosticado, pero poco a poco y el día de hoy veo cómo se hizo una realidad. Eso se hizo vivo en mi vida, lo que dice esa palabra, ¿no? Él anuló todo, no se me cayó. O sea, se me cayó el pelo, no se me cayó totalmente. Yo le dije, Señor, que no se me caigan las pestañas de las cejas. No se me caían las pestañas de las cejas. Señor, ellas oraban, ¿no? Y toda la gente oraba que Carla no tenga vómitos. Carla no tuvo vómitos. Habré vomitado, es más, hasta las cuentas, habré vomitado como 2 o 3 veces. Y no dentro de las quimios, sino ahorita, porque me gusta comer las palomitas y no las puedo comer. Y me hace mal, las devuelvo, ¿no? Pero no fue en ese tiempo. O sea, a mí en todo ese proceso yo vi que mucha gente en el hospital se iba, ¿no? Yo cuando escuchaba la palabra leucemia antes de toda la enfermedad, yo decía, leucemia, muerte. O sea, jamás en mi vida me había enterado que una persona se sanaba de leucemia, nunca. Y estando dentro del hospital, yo veía que la gente se moría, o sea, yo decía, Dios mío, que se le pasó esto, que se le pasó lo otro. Ahí estaba yo achacosa pensando que mi riñón, mi hígado, mi esto, mi otro. ¿Por qué? Porque a las demás personas les pasaba. Y Dios a mí me libró absolutamente de todo, ¿no? Que hubo dolor, hubo mucho dolor. Durante las biopsias, y yo oraba. Y me acuerdo que una vez sentía yo que desfallecía porque decía, esto duele horrible, pero no tengo otra opción. O sea, yo no veía otra salida porque yo decía, me lo tengo que hacer, o sea, no como otras personas que dicen, ya, hasta aquí, no, yo decía, lo tengo que hacer. Entonces me acuerdo que un día estaba yo caminando por el pasillo del oncológico y decía, Dios, ayúdame, que no me duela, por favor, yo sé que tú estás conmigo, porque aunque Dios esté con nosotros, no sentimos nada, es como si una soledad te abrazara y solamente está tu convicción de que tú dices que tú estás conmigo, es lo único que permanece, ¿no? Entonces me acuerdo que iba yo caminando por ese pasillo y el Señor me dijo, fieles son las heridas del que ama. Y eso es una palabra que está en la Biblia, está en Proverbios. Y yo dije, pero yo tengo mucho tiempo que no leo Proverbios, ni siquiera me acordaba nada. Y de pronto Dios me dice, fieles son las heridas del que ama. Entonces yo entendí que era necesario. Él siempre estuvo en el proceso, siempre estuvo en medio de todo el dolor, aun cuando yo me sentaba a la orilla de mi cama, llorando y le decía, Señor, tú dijiste que si yo a tu amparo, o sea, no me acontecería todo esto, ¿no? Y viene y pasa, pero al pasar, a lo mejor en ese momento no lo entendí, pero al pasar el tiempo veo que su palabra fue cumplida, totalmente. Dios no dice, no vas a pasar por la tribulación, o sea, Dios te dice, cuando pases yo estaré contigo, ¿no? Entonces, siempre estuve creyendo, no en que sanaría a lo mejor totalmente, porque es algo que te mantiene en incertidumbre mucho tiempo, pero sí en que yo iba a verlo, en que yo iba a estar con él, porque dice la Biblia que se hicieron muchos milagros en la ciudad, ¿no? En Jerusalén, y que dice, bueno, si estos milagros se hubiesen hecho en otros lugares, ellos hubiesen creído, ¿no? Entonces un milagro sí es algo que wow, pero te cambia, te transforma, te pega en un instante. Pero lo que verdaderamente hace la obra en ti es el Espíritu Santo que viene a decirte, bueno, ya está el milagro y todo, pero aún así
algún día nos vamos a morir. A lo mejor yo no me muera de leucemia, a lo mejor yo me muera de otra cosa, no lo sé. Y no voy a decir que me quiero morir, claro que no. Digo, Señor, no me quiero morir, me da miedo morirme. A todos yo creo que nos da miedo morirnos. Pero es la confianza en esto, ¿no? En confiar a Dios algo que sabemos que tiene que pasar algún día. Pero ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro no es sanar la leucemia. El verdadero milagro es, conozco a Jesús y aunque yo muera voy a vivir. Voy a tener vida eterna, ¿no? Entonces, ha sido difícil, ha sido duro, pero puedo ver su mano en todo esto que ha pasado, en todo lo que he vivido con mi mamá. O sea, yo a mi mamá la verdad es que la admiro, es algo maravilloso ser su hija, porque nunca había tenido una relación como la que tengo ahorita con ella, con mi hermano, con mi familia. El cáncer y todo lo que pasó trajo a mi vida una transformación con todo lo que me rodea, ¿no? En todos los aspectos. O sea, yo a veces me sentía sola estando dentro de la iglesia con mucha gente. Y ahorita que paso tanto tiempo a veces sola en mi casa porque no puedo salir mucho, me siento tan llena, me siento tan bien. A veces cuando me quiero como que poner triste, digo, no, Señor, gracias porque tengo una cama para mí, porque en el hospital no hay una cama cómoda. Gracias porque puedo dormir de mi lado favorito, porque en el hospital enchufada a la máquina no puedes. Gracias porque tengo fuerzas para levantarme, ¿no? Algo muy íntimo que nosotros vivimos es que ella me tenía que ayudar, me tenía que levantar y sostener mientras yo estaba en el baño, porque yo no podía moverme, no tenía las fuerzas, no podía caminar. O sea, era algo demasiado fuerte, ¿no? Y ahora digo, Señor, gracias porque puedo comer, no como yo quisiera, que mis taquitos al pastor y mi pizza y la papa rellena, ¿no? Pero puedo comer cosas que están ricas, porque en el hospital es muy mala la comida. O sea, no digo que porque no tiene un buen sazón, porque pues es un hospital, pero nadie quiere comer eso. O sea, yo me aventé con la dieta del hospital 22 días, bajé 10 kilos. Entonces, digo, ahorita puedo comer, puedo caminar, puedo cantar, puedo hablar, porque había momentos en los que no podía casi ni siquiera hablar. Me puedo mover, me puedo sonreír, puedo ser autosuficiente, algo que ya no podía. Entonces ha sido algo muy poderoso, muy grande. He visto la mano de Dios de una forma maravillosa. O sea, no hay palabras, pero en medio de todo esto, yo lo único que puedo decir es que no sé qué vaya a pasar, no sé cómo vengan después los análisis, porque la leucemia es una enfermedad que puede o tiende a regresar, ¿no? Pero yo digo, Señor, o sea, yo estoy en tus manos y confío en ti. Y cuando me quiere dar así como que la chiripiorca de pensar de que, ay, va a regresar, digo, no, porque aunque, y si la enfermedad regresara, de todas formas, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a negar mi fe? ¿Voy a decir que Dios es malo? No puedo actuar así, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha costado trabajo aprender, me ha costado trabajo a veces hasta aceptar, ¿no? Porque las cosas no salen como nosotros queremos, sino como es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos a vivir una vida muriendo cada día a nosotros mismos. Y yo nunca había aprendido, yo nunca había entendido de qué se trataba esto. Pero yo digo, Señor, aquí estoy, o sea, para lo que tú quieras, ¿no? Aunque yo llore, aunque yo me sienta nerviosa, aunque yo quiera que me hagan análisis, porque de pronto me siento así que, ay, pues ya me empezó el dolor de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. O sea, llega un momento que a veces es tan fuerte el trauma, la verdad, porque sí deja un trauma, sí es algo que te marca. No voy a decir que porque soy cristiana y porque estoy así, no sentí nada, o estuve flotando y gozando a mí, cantando alabanzas, claro que no. O sea, hubo todo, de todo, como toda la gente normal. O sea, hubo dolor, tristeza, llanto, todo, pero ya se me fue el pero, o sea, ya se me fue. Una pregunta para Carmen. ¿Este tipo de situación tuvo que ser actualizada para que se probara tu fe? Sí, claro que sí. O sea, la fe se pone a prueba todo lo que das, porque no sientes nada.
le decir, bueno, el Señor está contigo, o no tengas miedo porque el Señor está contigo. Yo tenía miedo y sabía que el Señor estaba conmigo y sabía que el Señor era el único que podía, pero tenía miedo. O sea, la angustia que se siente, echa sobre el Señor toda tu angustia porque Él tiene cuidado de ti. Y yo decía, yo creo en Dios y todo, pero siento angustia, siento angustiado mi corazón. Jamás había sentido angustia, nunca. Así alguna vez lo dije, mentí, ¿no? Porque la angustia que se siente es algo es como una persona, como si una persona viene y se sienta contigo así. De un lado tenía sentada la angustia, del otro lado tenía sentado el miedo y me platicaban y yo en medio. Entonces es algo que se siente y para que la fe, porque pueda ser aprobada, porque ese es el fin de las pruebas, ¿no? Para que podamos ser presentados delante de Dios con gracia, o sea, bien presentados y como dice la Biblia, ¿no? Que tenemos que estar listos para cuando Jesús venga por nosotros. O sea, así tiene que ser aprobada nuestra fe y la mía fue probada, súper aprobada y muy probada, más bien, no aprobada, muy probada. Y sí, o sea, indudablemente, yo creo que si no hubiese yo conocido a Dios antes de esto, no creo que hubiese yo querido conocerlo en medio de una prueba tan fuerte, ¿no? A veces puedo entender a la gente que vive esa situación y que a veces dice, no a Dios, ¿no? Porque, no sé, o sea, es algo tan fuerte que te hace endurecer tanto tu corazón, porque tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué? Muchas cosas, pero sí, pero gracias a Dios que había tenido como una pequeña introducción, así como decía mi mamá. Ahora, en medio decía, bueno, pues yo no estoy toda limpia, o sea, soy humana. La Biblia dice que no hay uno solo que no haga el mal, ¿no? O sea, que no peque. Entonces dije, pues entonces no puedo decir, Señor, que he sido muy buena, porque estaría diciendo, Dios, es mentiroso. Entonces, yo ya no me ponía en esa situación de que, ¿por qué no me lo merezco? No, sino que el Señor sabe, ¿no? El Señor sabe. Yo la verdad quiero decirte que te admiro. Eres una mujer valiente. Verdaderamente que a lo mejor no te diste cuenta, pero tomaste la promesa de Josué de esfuérzate y sé valiente y no temas que yo estoy contigo, porque aunque estaba el temor, el miedo, la angustia junto a ti, a lo mejor todos sentados en tu cama, no te diste por vencida, hija. ¿Cuánta gente hemos sabido que tiene un cáncer y se pega un balazo? O dice, hasta aquí, Y se deja morir. ya no quiero más, ya no soporto más, y se deja morir, y no quiere seguir luchando. Mi amor, tú seguiste luchando hasta el final, proseguiste a la meta, te tomaste de la mano de Dios y reconociste que no podías sola, que solamente en Él estaba tu fortaleza. Y la verdad, eso es de admirarse, porque te mantuvo, ahora sí que tu fe, pero también tu valentía, es esa fortaleza que solamente nos puede dar Dios, sí. Y yo quiero que esta mujer hable. Sí. No le hemos dado oportunidad, qué lindo que habló, pero esta mujer es una guerrera Normita. Verdaderamente que detrás de Carlita estaba combatiendo con toda la armadura, a todos esos espíritus que se sentaban alrededor de su hija, verdaderamente. Normita, síguenos hablando de este proceso. De todo lo que viviste. Bueno, realmente cuando nosotros fuimos a Mérida, porque nos quitamos de aquí para otro diagnóstico, el doctor de allá nos dijo, nosotros fuimos con la esperanza de que fuera a escuchar algo mejor, y nos dijo peor todavía. Y nos regresó dándonos a entender de que él dijo, lo que le van a hacer aquí, le van a hacer allá. Y ustedes tienen un mejor hospital en Campeche, yo les sugiero que se la lleven. Y le dijo una serie de cosas que había que hacer. Y ella le pregunta, ¿y si no me las hago? De 3 a 6 meses de vida. Pero tienes que luchar porque eres muy joven. Y me dice, y váyanse, quiero que le empiecen a hacer el tratamiento. Y me volteé y le dije así, todavía le voy a traer a mi hija viva. Y me contestó el doctor, le espero, señora, porque la fe hace milagros. Y todavía se la voy a llevar. Nada más que pueda comer en un restaurante, se la voy a llevar viva. Sí. Ajá. Entonces, y sí pasamos un proceso tremendo. Yo me acuerdo cuando la doctora dijo que probablemente necesitara, o sea,
que iba a necesitar una médula, un trasplante de médula. Cuando ella dijo eso, pues mi hijo tiene su papá y ella también, entonces no son compatibles, había que ver si eran compatibles y si no había que buscar. Y entonces yo ahí encerrada y yo me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Médula? Me dije, ya sé a quién se la voy a pedir. Y cerré los ojos y le dije, Señor Jesús, tú dijiste en Mateo 7:7, pide y se te dará. Y yo te pido con todo mi corazón que le des de tu médula a la médula de mi hija, de tu sangre preciosa a la sangre de mi hija. Y quedé sorprendida tremendamente cuando el químico Manuel Medina dijo así, estoy asustado de que tu hija no se haya muerto y de que su médula esté como si nunca hubiese estado enferma. Yo dije, ¿a quién se la pedí? Al único que se la podía dar. Y él fielmente le dio, como él dice, pide y se te dará. Entonces yo cada vez que, no le pido cualquier cosa, yo solamente le pido cuando realmente, de veras, cuando realmente hay que pedir. Cosas de ese tipo. No le pido cualquier cosa, sí. Solamente tiene que ser algo, porque yo, digo, pues tengo que pedir. Eso fue lo que le pedí, realmente sorprendida y la verdad muy contenta, muy feliz, porque yo vi cosas, como dice ella, cómo se mueren los jóvenes allá. Me acuerdo que una vez llegué, en un momento que salí a bañarme, regresé, y un joven que había yo visto en la mañana, de 17 años, en la tarde dijeron que ya había fallecido. Pero yo no tenía por qué enterarme, estaban platicando dos mujeres ahí, se acercan y me lo dicen, y me entró en ese instante como temor. Pero rápidamente dije, Señor, tú eres su escudo, su roca y su fortaleza. Y aunque el enemigo me restriegue en la cara lo que estoy viendo, no le creo, porque el poder solamente lo tienes tú. Y estoy viendo el resultado de la palabra de Dios. Ahí me quedó muy claro que lo que tenemos que hacer es decretar, es decir la palabra de Dios, porque esa palabra poderosa hace huir a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu, a las cosas que no vemos, porque realmente no vemos nada. Pero yo en un libro que leí, una profeta decía, tenemos que guerrear, tenemos que luchar. Cuando nosotros digamos algo, no vamos a ver nada, pero en el mundo espiritual hay una guerra tremenda. Y Dios nos ha dado toda la autoridad para ir en contra de las puertas del infierno, y esas no prevalecen. Entonces, me ponía unas citas que le doy gracias a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que leer para que en un momento, cuando pase una situación de esas, lo único que puedes sostenernos, ayudarnos y salvarnos de cualquier enfermedad es la palabra de Dios. Como dice, no solamente de pan vive el hombre, de todo lo que hay en el mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que entendía ya? Cuando nosotros empezamos a entender realmente que la palabra es poderosa, me acuerdo que dice, porque fuimos creados con poder, amor y dominio propio. ¿Dónde está el poder? En el conocimiento de la palabra. Pero si no conocemos la palabra, ¿qué vamos a decir? Dios nos escucha, Dios nos ama, pero nosotros hacemos huir cualquier espíritu de enfermedad cuando la decimos. Ella estaba acostada, muy mal, muy mal. Estuvo a punto, pero aquí está. de morirse, porque ella me decía que sentía como cuando corría en el malecón, que en cualquier momento sentía que le iba a parar el corazón. Y yo decía, el que te cuida no se duerme, y tiene planes de bien y no de mal. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Él está siempre contigo y Él es por ti. Él dio su sangre por ti y tú estás bien en el nombre de Jesús. Decretando y haciendo las cosas que yo había escuchado. Yo recuerdo que llevé hasta mi aceite, se lo ponía y me decía así, no me pongas, no, como no le hacía yo caso, me decía así, se lo voy a decir al doctor. Te voy a acusar. Te voy a acusar, sí. Entonces, pero yo ahí, de verdad,
en todo momento, cuando nadie me veía, cuando nadie me escuchaba, tampoco exhibicionista, yo estaba dale y dale. Mi Biblia siempre estuvo en su cama. Allá aprendí cuando dice Job, él da la herida, él da la venda. Y también ahí aprendí a tener la confianza suficiente, porque yo encerrada ya no teníamos recursos en ese momento porque habíamos gastado muchísimo. Íbamos a salir y teníamos que pagar una cuenta de 57,000 pesos. Esa mañana amanecí dije así, el Señor de mi pastor, nada me faltará, Dios proveerá. A las 6 de la tarde, bendito sea Dios, alguien liquidó esa cuenta y qué bueno que en este momento tengo la oportunidad de agradecerle, porque no pude ir a agradecerle y le estoy agradecida no solamente a esa persona, sino a todas aquellas personas que hicieron posible que la verdad pues no me endeudara de una manera tan horrible, porque esto fue algo muy, muy caro, porque todo fue particular. Dios me mandó a un lugar, yo fui, ahí me quedé y todo salió, uno tras otro, todo salió maravillosamente bien y aquí estamos tranquilas, felices. Yo sé que la enfermedad no va a regresar, porque cuando Dios hace la obra, Él la perfecciona. Aquí jamás va a regresar, eso quedó cancelado y olvidado en el nombre de Jesús. No va a regresar. Yo me acuerdo que me encontré una persona en el súper y me dice, es que después de 8 meses, no sé quién le regresó y se murió. A mi hija no le va a pasar, porque yo tengo la confianza. Yo no voy a ser avergonzada, porque yo doy testimonio de que Dios hizo la obra en su vida, y Dios a mí es fiel. Él dice que no nos va a avergonzar. Mucha gente no lo dice porque tiene la mentalidad, lo leí en un libro de una profeta, que no exhibe los milagros de Dios, porque ¿qué tal si regresa? No, aquí no hay duda. Aquí no hay duda, porque Él lo puede todo. ¿Qué es la duda? Cuando empieza la duda, se acaba la fe. Así es. Y yo estoy completamente segura de que Él lo puede todo. Absolutamente todo. Que si no me ha dado las cosas que he querido, porque a lo mejor no las puedo manejar, pero Él puede todo. Normita, perdón, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Se movilizaron muchas cosas a favor de ustedes. Sí, en el momento que nos enteramos, ¿verdad?, de la noticia, que para los que les amamos fue impactante, ¿verdad? Es así como que, ¿cómo? Ya tiene que ser broma, ¿verdad? En ese momento se movieron muchas cosas, se formaron grupos de oración, grupos de intercesión, gente que ahí estuvo apoyando, donando sangre, ¿verdad?, viendo recursos, haciendo guardias. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque podemos enterarnos de que otra persona está enferma, ¿verdad? Y tal vez no se hacen estas movilizaciones, ¿sí? Pero con ustedes fue un caso muy especial, o sea, de Carlita oyó, sí. Todos oyeron de Carlita, todos sabían de la situación de Carlita y todos apoyaban y aportaban y ahí estaban en el hospital, en diferentes lados, se movió. Sí. ¿Por qué? Pues yo le doy gracias a Dios, porque ese es un hermoso regalo de parte de Él, porque siempre le agradezco mucho, 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 que como dijiste tú al principio, de que recuerdo de dónde me sacó, y cuando yo escuché, yo anhelaba, yo le pedía a Dios que trajera a alguien que orara en mi casa, yo lo anhelaba, y de repente apareció, y de ahí, me acuerdo que la pastora Betty llevó a mi casa una de las primeras veces la Biblia, y leímos ¿cómo se llama? El capítulo de Deuteronomio 28. Cuando lo leímos, yo me quedé muy sorprendida y muy asustada. Y le dije, ¿lo puedo volver a leer? Sí, y lo volví a leer. Y que creo que en su momento también a ti te comenté, y dije, yo leí esas cosas tan horribles. Y yo dije, si de mi cuenta corre, que le vaya bien a mis hijos, le va a ir bien. Y Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo de verdad le agradezco siempre y en todo momento, todo, de verdad, hasta las cosas que menos te imaginas, me recuerdo de dónde me sacó y le agradezco todas esas cosas. Entonces yo siento que Dios me ha favorecido, porque
en mi corazón. Su gracia estuvo con ustedes. Su gracia. ¿Verdad? Y es Su más, gracia. yo, por ejemplo, hay momentos, a mí me dijeron, tú tienes que ir a hacer esto. Yo dije, yo voy a ir encantada, todo lo que sea por Dios, aunque yo tenga mucha flojera, me levanto. De verdad me levanto y digo, tengo flojera, me voy a bañar y empiezo. ¿Por qué? Porque digo, soy agradecido, muy agradecido. Y eso es lo que quiere Dios, gente agradecida, que le alabe, que le bendiga, que le dé gracias, y yo le doy gracias en todo momento. Y cuando yo voy manejando y voy dándole gracias, y todavía anoche alguien me decía así, Normita, es que una que vendía joyas la vendieron en un costal y la tiraron no sé dónde. Entonces digo, eso no me lo está diciendo, eso me lo está diciendo el enemigo para que yo tenga temor. No tengo temor, porque yo sé que mi Padre es el poderoso. Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme, del que le cree. Entonces, si yo le creo, yo le temo, yo sé, o sea, me recuerdo de esas promesas preciosas y le doy gracias a Dios de todo lo que he leído y se me ha quedado, digo, gracias Señor, porque sé que estoy viendo tus maravillas en mi vida, porque las maravillas solamente las hace Él. Entonces le doy gracias de que lo que pasamos un proceso horrible. Cuando te dicen leucemia, no te imaginas con lo que te vas a enfrentar. Cuando paso por el hospital, le digo, oro por los que están allá para que salgan. Yo le doy gracias a Dios porque estoy fuera y declaro que nunca vamos a regresar en el nombre de Jesús. O sea, yo estoy muy agradecida con todos de verdad, principalmente con mi Padre, que es el que movió los corazones de toda la gente para ayudarnos a salir adelante. ¿Los milagros existen? Sí existen los milagros. ¿Quién hace los milagros? El hacedor de milagros, de maravillas, de prodigios, nuestro Dios hermoso, precioso, que nos ama, ¿verdad? Como decíamos al principio, el Jesús, ¿verdad? Que en su tiempo, el de ayer, hoy sigue haciendo milagros y los va a seguir haciendo en tu vida y en nuestra vida. Gracias Dios, de verdad, porque tú nos hablas a través de las vidas de muchas personas y en esta ocasión a través de la vida de Carlita, a través de la vida de su madre, ¿verdad? Donde nos están diciendo nuevamente que Dios es fiel, que Dios es justo. ¿Qué cosa es difícil para Dios? Nada. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Para el que cree, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Pues de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este espacio. También dice la palabra que debemos de dar de testimonio las grandezas de Dios y ellas hoy están cumpliendo con esa palabra de dar ese testimonio y podemos ser testigos de esas maravillas, ¿verdad? De esas grandezas. Mientras preparaba el programa decía, Señor, el nacimiento de Jesús fue un milagro porque nació de una virgen que no conoció varón. Fue un milagro. La resurrección de Jesús es el mayor de los milagros de toda nuestra vida. Y sabes, Él es un Cristo vivo, Él no es un Cristo muerto. Él es un Cristo resucitado. Y ese milagro tan poderoso es el que nos permite estar hoy aquí. La resurrección de Cristo es lo que nos permite hoy, ¿verdad?, decir que hay vida plena, abundante y eterna. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Que Dios te bendiga. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima.